La Agencia Nacional de Tránsito aclara que no hay autorización para el incremento de los pasajes intraprovinciales. La Agencia Nacional de Tránsito no ha incrementado las tarifas. No es una subida, sino es una regularización del pasaje. Los taxistas de Guayaquil culpan a los usuarios de no acatar la obligación de uso del taxímetro. La historia de Vicente Reyes, un agricultor de Chimborazo que aprendió a convivir con las continuas erupciones del volcán Tungurahua. Nueva York está en emergencia por la nueva tormenta invernal que afecta al noreste de Estados Unidos. Los veedores de los contratos de Fabricio Correa con el Estado irán a juicio por el presunto delito de falso testimonio. Conozca los principales problemas que afectan a los pobladores de Los Ríos previo a las elecciones. Y en corto, regresa el Capitán América y esta vez puede estar acompañado de Jefferson Pérez. Y además, el Papa Francisco de chocolate. Me encanta el Papa, no se lo pierda. Amigos televidentes, muy buenas noches. Se encuentra en una avioneta con un gran cargamento de droga y granadas. Más adelante les ampliamos esta noticia. Ahora comenzamos con las sanciones por el incremento de pasajes en el transporte intraprovincial en la capital. La Agencia Nacional de Tránsito no autorizó ninguna alza de pasajes en el transporte intraprovincial en Quito. Las operadoras que incrementaron los precios serán sancionadas con 4 salarios básicos unificados. Las 15 denuncias ciudadanas alertaron a la Agencia Nacional de Tránsito sobre una alza en los pasajes en algunas cooperativas de transporte intraprovincial en Pichincha. Una lista de las tarifas está a la vista de los usuarios, en la cual se evidencia un incremento de 3 a 5 centavos dependiendo de la ruta. Es decir, desde el terminal de la Marina Rosario Pinta, el precio oficial es de 40 centavos. Sin embargo, en algunas unidades se cobraba 45 centavos. ¿Por qué pagar? Si dice la ley así que no, ¿por qué tenemos que pagar más? Ley de transporte no nos han subido el pasaje, pero aquí dicen que sí nos han subido el pasaje. Los choferes argumentan que la lista de precios fue entregada por sus directivos. El incremento, dicen los choferes, está sustentada en una resolución de la Agencia Nacional de Tránsito del año 2012. Por la caja común, todos nos autorizaron esa situación. El Consejo Nacional de Tránsito y la Agencia Nacional de Tránsito. Somos 2 meses que estamos trabajando y no hemos tenido inconveniente. No es una subida, sino es una regularización del pasaje. Oficialmente no existe autorización para una alza de precios en los pasajes. Según el director provincial de la ANT, desde hace una semana se realizan operativos para controlar estas acciones. A algunas operadoras ya se les abrió un expediente administrativo. La Agencia Nacional de Tránsito no ha incrementado las tarifas en las modalidades de transporte intraprovinciales y se mantienen las tarifas publicadas en el portal de la Agencia Nacional de Tránsito. Mientras no tengan la autorización por parte de la Agencia Nacional de Tránsito, no pueden elevar las tarifas establecidas. La sanción por este tipo de infracción es el pago de 4 remuneraciones básicas unificadas. La Agencia Nacional de Tránsito continuará con estos operativos. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Los taxistas de Guayaquil opinan que no basta con imponer el uso del taxímetro. Sugieren que las autoridades de tránsito luchen primero contra la popular costumbre del regateo de los pasajeros. Buenos días, señora. Por favor, ¿cuánto me cobra hasta el aeropuerto? La carrera. $3. Algunos lo llaman oferta y demanda, pero en el argot popular eso se llama regatear. Centavitos menos, dependiendo del sitio al que el pasajero quiere ser trasladado. Así se ha acostumbrado en Guayaquil. Lo aceptan los conductores, lo aceptan los pasajeros. Todo pasajero, ¿y cuánto me cobra de aquí hasta allá? Uno más o menos tanto. No que tanto le doy, bueno, pues vamos. Se para primero en la puerta, le pregunta, se le dice tanto, bien, si no, no se sube. Se le dice, le voy a poner el taxímetro, no, dice, siga nomás que espero otro carro. Taxímetro no se necesita. Claro. A veces uno regateando y paga $1. No,
que mire, tengo $1, ya, vamos. Lo hemos tenido de adorno porque la gente no se acostumbra, no se acostumbró, no sé ahora. Y que se elimine la práctica de negociar no es el problema, sino los costos de las carreras que establece el taxímetro. Que eso no alcanza, como tampoco alcanza, dicen, pagar multas por no instalar el taxímetro. Se dicen impedidos de trabajar por la culpa de alguien más. Tenemos comprado el taxímetro, pero ellos no nos ponen. Ya son 15 días que tengo hoy día con este taxímetro y no me lo entregan, que venga mañana, que venga pasado. Así, parados, deben permanecer todavía algunas unidades de taxi aquí en la ciudad de Guayaquil a la espera de que se les entreguen los taxímetros que ya cancelaron. Y a la espera también de que la empresa que se encarga de esta actividad les dé alguna respuesta. Los operativos continuarán hasta que toda unidad tenga su respectivo taxímetro. Pero los pasajeros van a colaborar. Atrás deberán dejar esos centavitos que estaban acostumbrados a ahorrar. Natalie Toledo, 24 horas. Mientras tanto, en Macas, provincia de Morona, Santiago, menos de la mitad de los taxis tiene instalado el taxímetro. Los choferes exponen su versión. Por disposición gubernamental, los taxistas deben contar en sus unidades de transporte con los taxímetros. Pero a pesar que ya se cumplió el plazo para su funcionamiento, en Macas algunos que ya cuentan con el equipo lo tienen apagado, mientras que otros siguen esperando su instalación. Estamos con los taxímetros. ¿Está funcionando? No todavía. Los compañeros que ya tienen taxímetros, pero nosotros todavía no nos ponen taxímetros. Al parecer, los transportistas se resisten a acatar esta norma que debe hacer cumplir la Agencia Nacional de Tránsito, porque según ellos, les causará pérdidas en su trabajo. No, el taxímetro prácticamente vendría a salir la mitad de lo que estamos cobrando. No podemos poner un negocio para ir en contra. Pero la ciudadanía que ya tiene conocimiento de esta normativa no solo exige que se cumpla, sino denuncia abusos en este servicio. Debían haber ejecutado lo más pronto. Y a veces se paga una carrera y dicen, no, es que esto cuesta ir. En Macas, Morona, Santiago, Wilson Cabrera, 24 horas. Vicente Reyes ha sido testigo de los diferentes episodios y afectaciones que el volcán Tungurahua ha generado desde el 2009 hasta la actualidad. Destaca varias muertes de amigos y cómo ha aprendido a vivir con el volcán. Más práctico es uno de allá venir acá, pero uno de aquí que toda la vida ha estado aquí, adaptarse, es imposible. Vicente Reyes es un hombre que durante 14 años ha sido testigo de múltiples episodios del Tungurahua. Asegura que la experiencia más difícil fue en el año 99, la primera evacuación. No sabíamos nada, ni las autoridades sabían. Entonces ese fue uno de los problemas que quedamos en la calle. Vinieron los militares, los señores que mandan del COE, que saquen los animales. Con los animales en la plaza en Riobamba, por las calles, con puercos, con gallinas, se tuvo que vender a precio de lo que den. El 2006 es una fecha que no puede olvidar. Varios de sus amigos de la comunidad vecina de Palitagua murieron calcinados. El material volcánico cubrió gran parte de viviendas, pero dice que esto pudo evitarse. Como el día sábado, súbito, y estaba la gente reunida en una casa. Pero ¿qué pasa? Que se olvidaron el celular, que se olvidaron la televisión, que no ha llevado la plata, regresaron. Y ahí fue. Y no encontraron todo el cuerpo. No partes, calcinado. Al igual que muchos, Vicente se aferraba a sus tierras. Junto a su esposa permanecían dentro de su casa en plena reactivación del 2010. Pensó que nada pasaría, sin imaginar que el volcán les haría salir obligados de su trinchera, la que sucumbía de forma paulatina. Comenzó a caer unos cascajos así, rompió los techos. Y como mi casita es de entablado el piso, a lo que caía en el entablado, se rompía el cascajo, se veía la candela. Entonces, ahí ya dije, la cosa está jodida. Ahí sí un poco, tuve que irme a pedir posada ya en una casa que es de losa. Pero ¿qué tuve que hacer? Poner una cobija de 4 y teníamos unas tinas que nos dieron para los borregos. Eso ponerse pac, y iban a caer los cascajos así grandes. Pese a todo, está seguro que la fe es lo único que le permitirá mantenerse con vida. Nunca perderá la esperanza de que algún momento el volcán dejará de ser su principal enemigo. Yo y Dios. Y el resto, no hay por qué tener miedo. Hay que tener miedo a la humanidad. El resto no.
Vicente Reyes, hombre que ha visto al volcán, pero ha aprendido a vivir con él. Lo respeta y guarda distancia. En Penipe, Mercedes Chávez, 24 horas. Una avioneta cargada con más de 400 kilos de droga y granadas de alto poder destructivo fue capturada por la policía colombiana en el aeropuerto fronterizo de Ipiales. Se trata de una avioneta tipo Cessna que aterrizó sorpresivamente en el aeropuerto de San Luis en Ipiales para abastecimiento de combustible, levantando sospecha en la fuerza pública del vecino país que se encontró con una gran sorpresa. 403 paquetes de base de coca, 49 granadas para lanzador MGL y 3 granadas antitanque. Tanto la droga como las granadas pertenecerían al cartel mexicano de Sinaloa, que se ha logrado determinar tiene vínculos con los grupos irregulares de Colombia, operando de forma conjunta con el tráfico de armas, municiones y droga. La región tiene en este momento a su haber una gran cantidad de cultivos ilícitos. Se habla de que los vínculos del narcotráfico se extienden por diferentes países de América Latina, por lo que una coordinación en su lucha frontal se hace necesaria, con buenos antecedentes entre Ecuador y Colombia. En incautaciones, no solamente de drogas, como ustedes vieron, también de los submarinos. En Ipiales, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Una ecuatoriana madre de un niño de 2 años fue identificada como la mujer que murió atropellada por un autobús en Nueva York, Estados Unidos. El informe es de nuestra cadena aliada Univisión con Ronald Vergara. Se dice que el bus no se dio cuenta que ella estaba debajo del chofer. Es muy difícil no emocionarse ante el dolor por el que atraviesa esta familia ecuatoriana. Esta joven, Marta Susana Tibillín, de 25 años, madre de un niño de 2 años, pagó con su vida el haber intentado cruzar entre las calles 74 y Broadway en Queens, muriendo casi instantáneamente debajo de las ruedas de un autobús de la MTA. Esta tarde su esposo, Humberto Bueno, tuvo la penosa tarea de identificar su cadáver. No sabía si era ella o no era ella, pero ahora estoy seguro que es ella. Eso es muy duro para uno. El mortal accidente sucedió a eso de las 5:55 de la tarde de este lunes, cuando el chofer del autobús de la ruta Q35 la atropelló mientras doblaba a la derecha en la calle Broadway. Es un dolor grande, yo nunca pensé que mi hermana apenas tenía 3 meses llegado y apenas compartimos 3 meses, le iba a pasar esto. El accidente se presenta con más interrogantes que certeza. La familia de la víctima, por un lado, cree que la joven cruzaba por el paso peatonal y por otro, no hay una prueba que eso sea así y el caso se investiga. Ella venía del Bronx, no, para Queens, entonces yo venía de Manhattan. Ella me llamó como 6-7 minutos antes yo de que salga del túnel. Cuando yo estaba en el túnel se cortó la llamada. Entonces le volví a llamar para atrás y ya nunca me respondió. Ante el fallecimiento de 17 personas por accidentes de tránsito en lo que va de este año 2014, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, consideró esa situación como una auténtica epidemia de muertes, principalmente cuando no se le cede el paso a los peatones. Irónicamente, la víctima hacía solamente 3 meses que había venido desde el Ecuador, dejando atrás a sus padres y a su pequeño hijo en busca de una mejor vida. El caso ya ha pasado a manos de detectives para investigar si ella tenía la luz en contra o a favor cuando iba cruzando por aquí, por esta esquina. Su cadáver será llevado al Ecuador para ser sepultado. En Queens, Nueva York, Ronald Vergara, Univisión. Enfrentamientos verbales entre acusados y acusadores del denominado caso Lema. La Sala Penal de la Corte de Pichincha, que convocó a la audiencia de nulidad al llamamiento a juicio, se pronunciará la próxima semana. Nos injuriaron y nos dijeron que somos criminales. Así, con representaciones y gritos clamando por justicia, los familiares de José Lema, una de las 5 víctimas de la supuesta detención arbitraria, torturas y tratos crueles, recibieron al único ex policía detenido por esta causa. Si hubiera sido un buen padre, hubiera sido un torturador, no estuviéramos donde estamos gracias a mis padres. Los familiares argumentaban a gritos que las víctimas de la supuesta detención arbitraria de 4 ex policías del entonces Oficina de Investigación del Delito, OID, fueron detenidas ilegalmente acusadas de un asesinato. Nos pusieron funda de gas, esposados, nos patearon, nos sacaron con mentiras de nuestra casa sin orden de allanamiento, sin orden de captura. El enfrentamiento verbal se extendió a los abogados de ambas partes.
prescribe en este proceso. Vaya, lee el artículo. Este caso fue desempolvado por la Comisión de la Verdad y data de 1998, cuando se produjo la supuesta detención arbitraria de Lema y de otras 4 personas acusadas de asesinato por parte de los policías que hoy están procesados, acusados de tortura y violación a sus derechos humanos. Tortura no se prescribe en este país. ¡Injusticia! La Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha escuchó los argumentos de la defensa del ex policía que demandaba la nulidad del llamamiento a juicio y tras escuchar a las partes decidió suspender la audiencia y retomarla el lunes a las 4 de la tarde para dar a conocer su decisión. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Los veedores de los contratos de Fabricio Correa con el Estado irán a juicio por el presunto delito de falso testimonio, de acuerdo con la acusación del presidente Correa. Así lo decidió la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha tras negar la nulidad al llamamiento a juicio. Pablo Chambers, Víctor Hugo Hidalgo, Gerardo Portillo y José Quispe fueron llamados a juicio por el presunto delito de falso testimonio y perjurio, por poner en su informe de veeduría que el presidente Correa sí conocía sobre los contratos de su hermano Fabricio con el Estado. Yo le he dicho al señor presidente, ¿dónde quiere que jure que usted no conocía? Pero ¿dónde está la plata de los contratos? El presidente Correa sostiene que nunca conoció que su hermano tenía negocios con el Estado, hasta que se enteró por la prensa, y por ello acusó de falso testimonio a los veedores. Porque una vez Jorge Manuel Marún me dijo que yo conocía los contratos del Plan Relámpago y otra vez. O sea, es ridículo, es gente mala fe. Y verán que este señor Chambers fue presidente pacifista de una de las empresas más corruptas, tanto en nuestro gobierno, en este país, en el gobierno de Gutiérrez. La decisión de llamar a juicio a los 4 miembros de la veeduría la tomó la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha, luego de 26 audiencias fallidas, pues según el abogado de Chambers, no hay pruebas para acusarlos. Las resoluciones que vayan a tomar los jueces a través de pruebas nulas les va a rever y van a tener que después responder por derecho de repetición. La decisión de la Sala Penal, que confirma el fallo del Juzgado Quinto de Garantías Penales de Pichincha, se adopta después de casi 2 años y el proceso penal completo supera ya los 3 años. Vamos a juicio, vamos a presentar. Indudablemente, señor, este es mi país. Ahora dice que enfrentará el juicio pese a que Chambers y los otros 3 veedores en meses pasados peregrinaron por varias embajadas solicitando asilo político. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Además del aumento a 8 años de la pena por delitos graves cometidos por adolescentes, el nuevo Código Penal establece otras modificaciones. Conozca cuáles son. Si un adolescente sin usar la violencia le roba su celular, no será aislado, así sea reincidente las veces que quiera. Pero cuando entre en vigencia el nuevo Código Integral Penal, podría recibir una pena de 4 años. Y si el delito es aún mayor, como en el caso del joven que con un machete le sustrajo el celular a una estudiante, podría recibir hasta 8 años de aislamiento y 2 más de seguimiento. Ellos son responsables por esa conducta, pero debemos de hacer una separación, que no fueron actos cometidos con voluntad y conciencia. Este es el tope también si el delito es asesinato, violación o sicariato. Para algunos, la pena es muy poca. Por esa protección y blindaje, ni siquiera el gobierno puede perseguirlos a través de una recompensa. Los menores infractores, a quienes ahora debemos llamar adolescentes en conflicto con la ley, siguen siendo inimputables y no serán juzgados como adultos. Lo que establece el COIP es una reforma al Código de la Niñez, bajo el que son procesados. Si el fiscal considera que no es necesario el internamiento, la ley le da algunas opciones. Por ejemplo, podrían prohibirle al adolescente que se acerque a ciertos lugares, que se acerque a la víctima. También ordenarle que se presente periódicamente al juzgado o que permanezca en su domicilio bajo el cuidado de sus padres. Según un fiscal de la Unidad de Flagrancia de Menores, los delitos que más cometen los adolescentes dependen de en qué periodo del año nos encontremos. Es decir, si estamos en etapa de clases, lo que más se ven son delitos como tenencia de estupefacientes. Cuando no lo es, predominan los robos y hurtos. El día de ayer, de 8 audiencias, 7 fueron de sustancia. El control que no hay por parte de los padres. Hay otros ejemplos que podríamos citar, como el del joven acusado del asesinato de una menor, a quien conoció por Facebook. Él se encuentra prófugo y así se ha detenido después de que cumpla 18 años. Será procesado como menor de edad e incluso bajo el Código Penal vigente. Dayana Monroy, 24 horas.
Y la Asamblea Nacional ya envió el texto definitivo del Código Orgánico Integral Penal al registro oficial para su publicación. El nuevo cuerpo legal tiene 360 páginas con 730 artículos, entre los que se tipifica 70 infracciones nuevas como el sicariato y feminicidio. Se prevé que el código sea publicado hasta este viernes y que entre en vigencia 180 días después. Y este momento ya se encuentra en el proceso de edición gráfica. Esto comprende obviamente un proceso de diagramación, un proceso de diseño gráfico y luego viene un proceso de comparación, ya que el texto digital tiene que ser comparado con los originales. Una vez que esté ya diseñado y diagramado, pues inmediatamente pasa al área de prensas para su respectiva impresión y publicación. Obviamente hay que considerar que es un texto voluminoso, ¿no? Una polémica propuesta del IEPI sobre una compensación que sería cargada a los equipos como teléfonos móviles, computadores y reproductores de audio genera rechazo entre los empresarios. Piden la intervención del vicepresidente de la República. Se le conoce como remuneración compensatoria por copia privada y será un monto adicional, aplicado a los aparatos de grabación y reproducción o soportes tecnológicos con porcentajes de entre el 4 y el 10%. Según la reglamentación que el IEPI pretende emitir en medio del rechazo de los empresarios, que ahora a través de una carta piden la intervención del vicepresidente Jorge Glass. ¿Por qué? Se incrementa el precio de los dispositivos, se está generando un impedimento, una barrera, un obstáculo para que un mayor número de ecuatorianos accedan a estos beneficios. En el IEPI aseguran que lo recaudado irá a los artistas, intérpretes, productores y otros como compensación. Que es administrado por privados, recaudado por privados y distribuido a privados. Esto no interviene para nada el Estado. Engordando así las cuentas de autores y compositores, dicen, para fomentar la producción nacional. Un monto fijo, un porcentaje fijo de todo lo que se recaude, que debe ir directamente al impulso de la industria nacional. Aunque entre los empresarios tienen algunas razones para objetar esta reglamentación, como que se viola la presunción de inocencia, perjudica al consumidor. Además dicen que es un impuesto encubierto. Lo cierto es que por estos dispositivos habrá que pagar un monto adicional. La pregunta es, ¿quién los asume? Como señala la ley, será el fabricante y el importador quien debe pagar la remuneración compensatoria por copia privada. Aunque la experiencia dice otra cosa. En la forma como está planteado, es el usuario, el consumidor. Ernesto Kruger, experto en soluciones informáticas y desarrollo tecnológico, no duda un segundo en rechazar lo que considera que ataca a la tendencia de libre acceso a la tecnología, fomentando un comercio ilegal innecesariamente. Podrán cobrar algo, pero aumenta el contrabando, se deja de cobrar ese dinero. El control del contrabando va a ser mucho más costoso que el dinero que se recauda. Se trata de una figura legal con tendencia a desaparecer en varios países, aunque el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual pretende resucitarla en las próximas semanas. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. La cadena de comida rápida McDonald's se comprometió a sustituir el 100% de sus carnes y papas tras la firma de un convenio con el ministro de Industrias. La utilización de productos nacionales podría incluso mejorar los precios. Las papas, carnes, el queso, el jugo de naranja, la salsa de tomate y hasta los vasos y etiquetas de McDonald's ahora serán ecuatorianas. La empresa reemplazará estos productos que antes eran comprados en el extranjero por $4.8 millones que ahora deberán invertir en artículos hechos en nuestro país. El presidente ejecutivo de la empresa en Ecuador, José Luis Salazar, ratificó que a través de la firma de un convenio con el Ministerio de Industrias se comprometieron a sustituir lo que se puede reemplazar. La idea es que todos los productos que puedan ser producidos en el país con los mismos estándares de calidad y con los costos adecuados, pues obviamente puedan ser sujetos a esta nacionalización. A cambio, el ministerio permitirá que importen $800.000 en grasa para la carne. Ese es uno de los acuerdos, permitir un porcentaje de la importación porque el resto sí lo producimos en el país. Aún es muy prematuro anticipar que la utilización de productos nacionales podría abaratar los precios. No sabemos cuáles van a ser los costos, pero obviamente si los costos bajaran, pues obviamente podríamos eventualmente revisar también los precios. En cuanto a las papas fritas, el gobierno espera reducir en un 23% las importaciones, que actualmente son de $8,5 millones y en 800 millones el total de productos que ingresan al país.
Esto tras la resolución 116 del COMEX, que establece la presentación del certificado de calidad INEN, requisito que es difícil de cumplir para varios de estos productos. Dayana Monroy, 24 horas. Continuamos en nuestro espacio destinado a conocer la situación de las provincias frente al próximo proceso electoral. Hoy es el turno de Los Ríos. Los Ríos es la cuarta provincia más poblada del país, con 778.115 habitantes. De ellos, 596.756 están habilitados para votar en las próximas elecciones. Esta provincia está ubicada en la zona central del litoral ecuatoriano. En las ciudades principales y hasta en las pequeñas parroquias, la presencia de los candidatos aquí ya está presente, pero también es evidente la ausencia de obras. Necesitamos aquí de todos, niña. Los riocenses tendrán que escoger en el próximo proceso electoral a 128 autoridades, pero lejos de los ofrecimientos de los candidatos, aquí las necesidades son diversas. En una provincia en donde ni en las ciudades más importantes existe el 100% de cobertura de agua potable, mientras en las zonas periféricas los agricultores año a año son víctimas del invierno. Ellos piden relleno. Tragarse el río ecológico. Problemas de todos los años. Venimos sufriendo ya hace 8 años atrás. La zona sur de la segunda provincia productora de arroz está en alerta naranja desde el 23 de enero por el desbordamiento de los ríos. Esta es la necesidad más urgente para quienes viven de la agricultura. Pero en la parroquia rural El Caracol del cantón Babahoyo, Consuelo nos sorprende al mostrarnos el color verdoso del agua entubada que recibe. Viene a veces con una lama. ¿Sí? Y hay personas que les ha salido hasta con microbios, con lombrices, dicen. El agua, el alcantarillado, las calles arregladas, porque en vez de arreglarlas dañaron, y el relleno. Otro ejemplo de abandono, nos dicen los moradores, es esta draga, que por 2 años ha estado en el mismo lugar, y el puente en el que de a uno deben pasar los vehículos para ir y venir de esta, la parroquia más antigua del país. Aunque los candidatos lo que más ofertan es vialidad, los problemas se centran en alcantarillado, agua potable y relleno. Felipe es de Azuay, pero vive aquí desde hace ya 11 años, en el sector del Paraíso Sur, y es testigo de lo que la ciudad necesita. Lo que vivimos es en aguas sucias, aguas hervidas, encima de todo. Y todavía el relleno va a paso de tortuga. La sensación de inconformidad y desprendimiento es la misma que siente Amalia. Todos proponen, pero nadie cumple. No fuera por el papelito, yo no sufragara, niña. A ellos los encontramos en el centro de Babahoyo, donde algunas calles lucen con adoquines. A pocos kilómetros, en cambio, está Brisas 2. El documento nada más. Alejandrina, al igual que otras personas que viven en esta zona, dicen que en esta campaña ni han visto a los candidatos, pues por aquí no han pasado. No sé si más después vengan, pero ahí ellos nunca, después que llegan al puesto, nunca aparecen por aquí. Hay 328 candidatos inscritos. Los riocenses deberán escoger a un prefecto entre los 5 aspirantes, incluyendo a quien actualmente ocupa el cargo. Existen 77 candidatos a alcaldes para los 13 cantones de la provincia. 10 de ellos van a la reelección. 90 inscritos para las concejalías urbanas y 99 para miembros de juntas parroquiales. Hasta ahora, menos del 50% de los 14.273 miembros de las juntas receptoras del voto han sido capacitados. Hay un índice muy bajo por parte de las capacitaciones. Ya hay un plan de contingencia para prever que las lluvias no afecten los 128 recintos preparados para el 23 de febrero próximo. Tenemos listos ya recintos electorales alternos. Y así, entre ofrecimientos y necesidades, el reloj electoral avanza en la provincia de Los Ríos. Dayana Monroy, 24 horas. Y la vivienda es uno de los temas bandera de la campaña de varios de los aspirantes a la alcaldía de Quito. Conozcamos algunas propuestas. Con esta maqueta, Víctor Huerazo, candidato del partido Sociedad Patriótica, expuso su plan 100-100-100 respecto a soluciones y planes de vivienda para Quito. $100 de entrada, durante 100 meses, cuotas mensuales de $100. Este plan de vivienda, en la maqueta que tenemos aquí presente, quedará así establecida en la realidad. Por su lado, el candidato por Pachacutic, Milton Castillo, quien recorre los barrios de Quito en su bicicleta durante la campaña, tiene una propuesta en el ámbito habitacional. En esas 30 hectáreas del antiguo Mariscal Sucre, que están asignadas para los inversionistas de la Keyport, vamos a hacer un plan de vivienda para universitarios.
porque Quito tiene alrededor de 200.000 universitarios. También el candidato a la alcaldía por el movimiento Suma, Mauricio Rodas, explicó su propuesta para los quiteños respecto a la construcción habitacional. Tenemos programas de vivienda popular, de vivienda de interés social, no solamente a través de acciones directas del municipio, sino también de apoyos para que a través de alianzas público-privadas podamos ejecutar. Y el candidato a la reelección, Augusto Barrera, del movimiento País, insiste en la importancia de continuar con los proyectos ya existentes. A esto, dice, se sumarían nuevos proyectos. Tenemos vivienda del centro histórico, varios proyectos de vivienda en pleno proceso de ejecución, el caso de Bicentenario, etcétera. Revitalización de terrenos en áreas urbanas centrales, me refiero por ejemplo a Patria 10 de agosto, alrededor del eje de la 10 de agosto, terrenos que están absolutamente abandonados, y finalmente el proyecto de vivienda de arriendo fundamentalmente para jóvenes y adultos mayores. Faltan 15 días para el fin de la campaña electoral que concluirá el próximo 20 de febrero. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. El exalcalde de Quito y dirigente deportivo Rodrigo Paz entregó un plan de movilidad al candidato a la reelección Augusto Barrera. El proyecto incluye la repotenciación del sistema trolebús con la incorporación de nuevas unidades con capacidad para 300 personas. Según Paz, todo esto lo hace con la finalidad de fortalecer el transporte público en la capital, pero evitó hablar de un apoyo al candidato oficialista. Y ante la proximidad de las elecciones seccionales, el registro civil atenderá a nivel nacional este sábado 8 y domingo 9 en el horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. La finalidad es que los ciudadanos renueven sus cédulas de identidad a tiempo y eviten aglomeraciones en los últimos días. La atención ampliada incluye al siguiente fin de semana y al propio día de las elecciones, el domingo 23 de febrero, cuando atenderá de 8 a 15 horas.